Dicen que bajo las arenas eternas de Egipto, donde el viento sopla como si aún guardara secretos de los dioses, se esconde algo que jamás debió ser encontrado. Los arqueólogos creyeron conocer cada piedra, cada jeroglífico, cada pasaje del Valle de las Pirámides, hasta que una expedición reciente, encabezada en silencio por un grupo internacional, detectó una anomalía a más de 30 metros bajo la Gran Pirámide de Giza. Un túnel sellado por miles de años, invisible a todos los estudios anteriores, conducía a una cámara donde los sensores dejaron de funcionar y el aire se volvió tan denso que parecía vivo. Lo que hallaron allí, según los pocos que vieron las imágenes antes de ser confiscadas, no pertenecía a ninguna cultura humana conocida. Desde entonces, los informes fueron clasificados, los investigadores desplazados y todo lo relacionado con ese hallazgo borrado de los registros oficiales. Pero las sombras no pueden ocultar la verdad para siempre. Documentos filtrados a medios independientes hablan de una serie de objetos metálicos de composición imposible, grabados con símbolos no egipcios y un artefacto que emitía una radiación desconocida. Algunos afirman que fue trasladado en secreto al Vaticano, otros que fue llevado a una base militar estadounidense. Y aunque los gobiernos niegan su existencia, nuevas imágenes satelitales muestran movimientos extraños alrededor de la meseta de Giza. Si lo que encontraron realmente no es de este mundo, ¿por qué tanto silencio? ¿Qué intentan evitar que sepamos? Tal vez porque lo que duerme bajo las pirámides podría reescribir toda la historia humana, o despertar algo que nunca debimos tocar. Durante siglos, las pirámides de Egipto fueron consideradas templos funerarios, monumentos al poder de los faraones y símbolos de una civilización adelantada a su tiempo. Pero entre los pasillos de la egiptología moderna siempre existió una sospecha que nadie se atrevía a formular abiertamente. ¿Y si las pirámides no fueron construidas para los muertos, sino para proteger algo vivo? Las inscripciones más antiguas, las que no aparecen en los museos, hablan de un corazón que late bajo la piedra y de guardianes de fuego que descendieron del cielo para sellar el portal. Por generaciones, esos textos fueron descartados como mitos o metáforas, pero ahora, después del descubrimiento del túnel oculto bajo la Gran Pirámide, las coincidencias resultan imposibles de ignorar. Las medidas de las galerías, la orientación perfecta hacia Orión, las proporciones matemáticas imposibles para su época, todo parece responder a un diseño que trasciende la lógica humana. Incluso los constructores parecían haber dejado advertencias talladas en secreto, símbolos deformes, rostros no humanos, figuras aladas que observan desde los muros internos. Lo que más desconcierta es que, según un manuscrito del siglo XIX, un explorador francés ya había oído hablar de esa cámara prohibida. En su diario escribió que los sacerdotes le advirtieron que lo que duerme bajo las pirámides no debe despertar antes del retorno de los dioses. ¿Acaso sabían algo que la ciencia moderna aún no puede comprender? Cuando los ingenieros introdujeron los escáneres de muones bajo la Gran Pirámide, esperaban confirmar teorías sobre cámaras secundarias. En cambio, los detectores revelaron un vacío inmenso, una estructura que no aparecía en ningún mapa arqueológico previo. Al principio, pensaron que era un error del sistema, pero al repetir la medición, los resultados fueron idénticos. Aquella cavidad estaba alineada con un eje invisible que conectaba las tres pirámides principales de Giza en una simetría tan exacta que parecía calculada con tecnología moderna. Lo más perturbador es que en los muros externos comenzaron a aparecer grietas revelando jeroglíficos que no correspondían a ningún período dinástico conocido. Líneas curvas, figuras con ojos alargados y manos sosteniendo esferas luminosas.
Los expertos en epigrafía fueron convocados en secreto y algunos reconocieron un patrón que aparecía también en templos mayas y en ruinas sumerias. ¿Cómo podían civilizaciones separadas por océanos compartir los mismos símbolos? Las fotografías de esos grabados fueron tomadas rápidamente y selladas por el Ministerio de Antigüedades antes de ser divulgadas. Sin embargo, un técnico filtró una imagen borrosa que mostraba lo que parecía ser un mapa estelar, con un punto brillante marcado sobre la constelación de Sirio. Si las pirámides fueran realmente tumbas, ¿por qué representar las estrellas con tanta precisión? O quizás no eran tumbas, sino receptores, una especie de enlace con algo que venía del cielo. En los templos más antiguos del Alto Egipto, antes incluso del surgimiento de las dinastías faraónicas, existen inscripciones que narran la llegada de los Shemsuhor, los seguidores de Horus, seres luminosos que descendieron del firmamento para enseñar a los hombres el arte de construir, curar y dominar el fuego. Los textos los describen como altos, con piel brillante, ojos oblicuos y voces que resonaban como el trueno. Durante siglos, los historiadores los consideraron simples mitos fundacionales, pero el reciente hallazgo bajo las pirámides ha devuelto esas leyendas a la realidad. Las paredes del túnel sellado muestran relieves que no representan humanos, sino figuras con cráneos alargados y manos extendidas hacia lo que parece ser un objeto circular suspendido sobre el suelo. Algunos expertos aseguran que se trata de una representación del disco solar, pero otros ven algo más: una nave, una máquina, un portal. En textos funerarios posteriores, los faraones afirmaban descender directamente de esos dioses, los que vinieron de las estrellas. Incluso los sacerdotes de Heliópolis hablaban del trono del cielo, un punto brillante desde donde llegaba la sabiduría. Si esto fuera una alegoría, ¿por qué tantas culturas distintas, egipcia, sumeria, mesoamericana, coinciden en describir a los mismos maestros celestes? Tal vez porque no era un mito, sino un recuerdo. Un fragmento distorsionado de algo que realmente sucedió. Un contacto tan antiguo que el tiempo lo disfrazó de religión. Dentro de la cámara recién abierta bajo las pirámides, los arqueólogos encontraron fragmentos metálicos que no correspondían a ninguna aleación conocida. Algunos parecían cortados con precisión láser, con bordes tan perfectos que bajo el microscopio mostraban estructuras moleculares alineadas de manera artificial. Uno de los técnicos juró haber visto cómo una de las piezas emitía un brillo azul tenue al contacto con la luz. Las autoridades negaron cualquier anomalía y sellaron el acceso al túnel, alegando riesgos de contaminación. Pero días después, un trabajador local filtró una fotografía donde se distinguía una especie de esfera translúcida, suspendida sobre una base de piedra negra. Los investigadores independientes la compararon con el ojo de Ra, símbolo de conocimiento divino, aunque en este caso parecía un objeto real, no una representación. Otros artefactos mostraban una escritura formada por líneas y círculos, sin relación con los jeroglíficos. Un físico consultado en secreto declaró que la estructura de los metales sugería una tecnología capaz de manipular campos magnéticos a nivel cuántico, algo impensable incluso hoy. Los informes fueron confiscados antes de hacerse públicos. Podría tratarse de tecnología antigua o de algo que nunca fue humano. Lo inquietante es que, según los registros acústicos tomados durante la exploración, dentro de la cámara se oía un zumbido constante, como si algo todavía funcionara ahí abajo, resistiendo al paso de los milenios. Entre los documentos más desconcertantes hallados en los archivos olvidados del Museo del Cairo, se encuentra el diario de un sacerdote copto del siglo IV, quien aseguraba que, bajo la montaña de piedra,
duermen los hijos del firmamento. En su relato menciona una ceremonia secreta en la que los guardianes del templo descendían por túneles sellados para ofrecer luz líquida a los que descansaban en el interior. Décadas después, en 1932, un arqueólogo italiano llamado Ernesto Bellini registró en sus notas un encuentro con un anciano beduino que afirmaba haber visto figuras luminosas salir de una grieta abierta por un temblor en la meseta de Giza. Bellini murió en circunstancias extrañas 2 semanas más tarde y sus apuntes desaparecieron del consulado. En los años 70, un equipo soviético también reportó actividad electromagnética anómala cerca de las pirámides durante una expedición no oficial. Los militares egipcios los expulsaron del país y nunca se volvió a hablar de aquello. Los pocos registros sobrevivientes describen una fuente de energía pulsante, como si algo bajo el suelo emitiera señales periódicas. Tal vez por eso las pirámides siempre fueron consideradas más que tumbas. Eran antenas, faros o dispositivos de comunicación entre mundos. Y quizá los faraones, al proclamarse hijos del sol, no se referían al astro, sino a aquellos que vinieron de él. Cuando los análisis preliminares de los fragmentos metálicos fueron enviados a laboratorios europeos, los resultados desconcertaron a todos. Las muestras contenían una proporción de isótopos que no se encuentra en la Tierra. Algunos científicos, temiendo por su reputación, atribuyeron el hallazgo a contaminación o error instrumental, pero los datos coincidían en distintos laboratorios. Lo más perturbador era la presencia de una frecuencia electromagnética débil, constante, como si el material aún estuviera activo. Los físicos no lograron determinar su fuente. Uno de ellos, bajo anonimato, declaró que aquello parecía responder a patrones inteligentes. La comunidad académica, enfrentada, prefirió guardar silencio, mientras las agencias gubernamentales clasificaban todo el material bajo protocolos de seguridad. Los informes oficiales se limitaron a afirmar que los objetos eran anómalos, pero sin relevancia arqueológica, una frase que en realidad significaba «no pueden explicarlo». Los escépticos argumentaron que se trataba de un fraude mediático, pero ¿por qué entonces se impidió a los equipos independientes acercarse al sitio? ¿Por qué semanas después la zona fue declarada área restringida por el ejército? Hay cosas que la ciencia no puede negar, pero tampoco aceptar sin poner en riesgo su propio sistema de creencias. Y esta, quizá, sea una de ellas. Poco después del descubrimiento, varios miembros del equipo original desaparecieron de la vida pública. Algunos renunciaron abruptamente, otros fueron reasignados a proyectos sin relación alguna con Egipto, y uno de los fotógrafos principales fue encontrado muerto en un hotel de El Cairo, en lo que se reportó como suicidio. Pero lo que realmente provocó escalofríos fue la filtración de un correo interno del Ministerio de Antigüedades en el que se ordenaba el inmediato sellado del túnel y la destrucción de cualquier registro visual. Las imágenes de la cámara fueron borradas de los servidores y los informes científicos, reescritos para eliminar toda mención a los artefactos. Sin embargo, una copia parcial del expediente fue enviada por un arqueólogo a un periodista francés, quien publicó un artículo titulado «El corazón de la pirámide late». El texto desapareció de los archivos en menos de 24 horas. No obstante, en la red profunda comenzaron a circular fotografías donde se observan objetos con geometrías imposibles, suspendidos en una sala iluminada por una luz azul. Algunos expertos en inteligencia artificial afirmaron que las imágenes no mostraban manipulación digital. ¿Por qué tanto esfuerzo en borrar la evidencia? Tal vez porque lo que hay ahí abajo desafía la historia, la religión y el origen mismo del ser humano. Y aceptar su existencia significaría admitir que no fuimos los primeros, sino los herederos de algo mucho más antiguo.
Aunque la verdad fue sepultada bajo capas de censura, el eco del hallazgo comenzó a manifestarse en lugares inesperados. En templos antiguos del Nilo, restauradores notaron que ciertos jeroglíficos, una vez limpiados de siglos de arena, mostraban figuras humanas ofreciendo ofrendas a seres con cascos alargados y manos extendidas, sosteniendo esferas de energía. En el Museo de Luxor, una pieza olvidada conocida como el Disco de Memphis exhibe un patrón idéntico al grabado hallado en la cámara sellada. Los investigadores que lo han visto en persona aseguran que, al observarlo bajo luz ultravioleta, emite un resplandor tenue, como si respondiera a algo. En América del Sur, grabados incas y mayas muestran la misma constelación de Sirio y un símbolo que coincide con el de Giza, lo que sugiere un contacto global, una enseñanza transmitida por los mismos visitantes. Tal vez su legado no fue solo arquitectónico o espiritual, sino también genético. Estudios recientes sobre momias egipcias revelaron una composición mitocondrial inexplicable, consecuencias que no corresponden a ninguna población conocida. Algunos aseguran que es una prueba de hibridación entre humanos y seres venidos del cielo. Y aunque la ciencia evita pronunciarse, las coincidencias son demasiado precisas. Quizá los antiguos dioses no se fueron nunca, simplemente se ocultaron en nuestra propia sangre, esperando el momento de ser recordados. En los últimos años, nuevas exploraciones con tecnología de radar cuántico y resonancia térmica profunda han revelado patrones energéticos bajo la meseta de Giza que no pueden explicarse por formaciones naturales. Una red de túneles perfectamente simétrica parece conectar no solo las 3 pirámides, sino también el Templo del Valle y la Esfinge. Los pulsos detectados siguen un ritmo constante, similar a una señal artificial. Algunos ingenieros la comparan con el latido de un corazón o con una transmisión codificada. En 2023, un equipo internacional, trabajando en secreto, logró registrar por minutos una frecuencia que provenía de la cámara sellada. Su forma de onda, al ser convertida en sonido, emitía una secuencia armónica que recordaba a un canto. Uno de los investigadores, conmovido, afirmó: «No parece una máquina, parece una voz». El gobierno egipcio negó los hechos, pero al día siguiente el área fue completamente clausurada y los científicos deportados. Desde entonces, nadie ha vuelto a ingresar al túnel. Sin embargo, las imágenes filtradas muestran que la luz azul sigue activa, pulsando como si esperara algo o a alguien. Si esa energía pertenece a una tecnología olvidada, su redescubrimiento podría cambiar para siempre la historia humana. Pero si pertenece a un ser que aún vive ahí, tal vez abrir esa cámara fue el error más grande de nuestra era. Hoy, las pirámides siguen ahí, silenciosas, como si observaran el paso de los siglos con paciencia inhumana. Los turistas las recorren sin sospechar que, bajo sus pies, un túnel sellado podría resguardar el mayor secreto de la humanidad. Tal vez los faraones no construyeron monumentos a la muerte, sino cárceles para lo que vino del cielo. Quizá los antiguos sabían que el conocimiento otorgado por los dioses debía permanecer enterrado, lejos de la ambición del hombre moderno. En cada piedra hay una advertencia, ojos esculpidos que parecen mirar al visitante, como si vigilaran que el sello permanezca intacto, pero el ser humano nunca ha sabido obedecer al misterio. Seguimos cavando, escaneando, buscando respuestas en lugares donde tal vez solo haya peligro. ¿Y si aquello que duerme bajo las pirámides no es un recuerdo, sino una promesa? Los ecos, que aún vibran en el subsuelo, podrían ser una llamada o un recordatorio de que nuestro origen no comenzó en la Tierra. Algunos dicen que pronto, cuando las estrellas vuelvan a alinearse con Orión, el sello se romperá de nuevo. Y si ese día llega, quizá comprendamos que las pirámides no fueron construidas por los hombres, sino
para los hombres. ¿Tú qué piensas? ¿Fuimos realmente los primeros o solo los siguientes?